Ya está aquí con nosotros Arturo Ortega, como le decimos siempre los fines de semana, nos da una lección del lenguaje, del origen de las palabras y también nos muestra una trivia que le vamos a presentar en este momento ahí en pantalla para que se comunique con nosotros, participe con nosotros, llámenos, denos sus opiniones y a ver si le atinamos o no le atinamos. Ahí está apareciendo, esta es la trivia del día de hoy, Laura. Cuando alguien pierde el sentido, se dice que está, tenemos la opción A, inconsciente con C, la opción B, inconsciente con S y con C, y la opción C, donde ambas son correctas. Todavía tiene oportunidad de participar, así que llámenos al 2020-8865, también está en nuestra página La Otra Tarde TV y participe con nosotros. Y ya está Arturo Ortega para hablarnos sobre la trivia, pero también para hablarnos sobre el tema de palabras de caballos. Una de caballos. Una de caballos. A ver, ¿qué es esto? Que nos suena como canción o como corrido, pero bueno, tú nos dices de qué se trata, Arturo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Un gusto siempre estar aquí y en esta ocasión, sí, hablando de una de caballos y en efecto, ese una de caballos como que trato yo de rememorar esos momentos bohemios cuando está uno en la guitarreada y que siempre, no sé por qué, en un momento no falta quien salga con que, oye, ahora échense unas de caballos, ¿no? Y vienen los corridos que el caballo blanco y caballo prieto azabache. Caballo gallo. Junto con el aguardiente. Puros de Antonio Aguilar. Es lo que le da el toque al asunto, ¿no? Claro. No rebajen nuestra cultura mexicana. Sí, es parte de nuestra cultura. Sí, es que realmente esto es una reminiscencia de la historia o de esa relación caballo-hombre que es de milenios, ¿no? Yo no sé exactamente en qué momento el hombre y el caballo hicieron esa simbiosis, pero es de muy antiguo, ¿no? Y arqueológicamente se han encontrado restos de caballos de miles de años ya relacionado con asentamientos humanos. Pero bueno, por muchos años pues no hubo vehículos motorizados, así que la gente se trasladaba principalmente en caballos en muchas zonas, excepto por allá, por Arabia, que a veces preferían los camellos. Pero esto pues por el aguante de los camellos de andar en el desierto, ¿no? Entonces, el caballo fue un fiel compañero para muchas cosas de los hombres y esto a fuerza se ha reflejado en el lenguaje. Todo lo que queremos hoy es explorar algunas palabras que tienen que ver con estas huellas de caballo. Y bueno, simplemente la primera curiosidad que tenemos es que, fíjense, el latín, de donde nos viene la palabra caballos, ellos le llamaban cabalus, muy parecido, casi no se deformó mucho la palabra, pero sí el significado, porque ellos a este animal los tenían clasificados en los animales que eran exclusivos para el manejo del campo, auxiliar en la agricultura o bestias de carga. Y entonces, para ellos esos eran los caballos que les servían para el trabajo. Porque a los otros, al caballo bonito, al que iba a la guerra, al caballo de los desfiles, el caballo de presumir, a ese ellos los llamaban ecus. Entonces había una gran diferencia. No era lo mismo tener un caballo que tener un ecus. Como ahora pudieras decir, no era lo mismo tener una carcachita ahí que tener, no sé, un Rolls Royce o una cosa así, ¿verdad? O sea, es esa diferencia. ¿Pero era cuestión de idioma nada más o también de característica? Yo creo que sí tiene su raíz en el idioma, porque la palabra cabalus, se unan las teorías, que bueno, son teorías pero no tan perdidas. En la palabra caballus, esa sílaba K la relacionan mucho con la palabra carga. O sea, como que la palabra caballos nace en ese sentido, el que te ayuda a cargar cosas, o sea, ya un animal de trabajo. Pero quizá era por el linaje que ciertos caballos eran para cargar y ciertos para ocupaciones militares. Sí, de hecho, en origen hay hasta señas de que la palabra caballos, con sus variantes de pronunciación, eran no solamente de los romanos, sino de los griegos, inclusive Turquía y regiones de Asia, usaban palabras parecidas y siempre para referirse a las bestias de carga. Por eso esa relación de ese caballos, ese K con carga. Y bueno, pues esto ahí dio origen a un fenómeno interesante en el lenguaje, fíjense. Imagínense, tenemos los caballos, el animal de carga. Y el ecus, el caballo fino, el que montaba el militar, el que montaba pues la clase pudiente.
Entonces, ¿en qué momento esto se cambia? Es un proceso extraño porque es como resultado de hablar irónicamente. Es como ahora que tú dices, imagínate que te compras un carro del año, ¿no? Y al rato llegas aquí, ¿ya vieron mi carcachita? ¿Verdad? O sea, tú dices carcachita en sentido irónico, claro, pero estás mostrando un carro de lujo, ¿no? Entonces, a veces ese referirte irónicamente a un objeto, a fuerza de uso, invierte la palabra y una desplaza a la otra. O no la desplaza, simplemente a veces conviven. Un ejemplo que les daba yo una vez que toqué el tema, aunque se oye muy popular si tú quieres, pero es real, se da en el ambiente también de los hombres cuando se refieren a la pareja, a la esposa. Y aunque esté muy joven, dice, hijo, ya me voy porque si no me regaña mi vieja, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo entiende que se refiere a su vieja, a su mujer, ¿verdad? Aunque sea una jovencita, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento se le empezó a decir vieja? Pues es algo, un mecanismo similar. O sea, es como decir que ya vieron a mi vieja, o sea, como decir, estoy presumiendo, pero en realidad no es una vieja, es una jovencita. Entonces, esa costumbre de hablar en el contrario a veces tiene efectos en el lenguaje. Y esto le pasó, yo creo que al caballo. Y caballero tendría que ver con caballo. Definitivamente, sí, porque en los romanos, los que montaban los ecus, esos ecus que eran caballos bonitos, los llamaban los equites, o sea que eran el equivalente al caballero, pues no cualquiera un equite, el equite era el que montaba esos caballos, generalmente eran militares o personas que tenían un alto rango, pero ya cuando se dio ese efecto de que el caballo viene a desplazar al ecus en el lenguaje, ya en terrenos acá en la península ibérica, entonces ya el ecus se va olvidando en el lenguaje español y se sobrepone la palabra caballo. Y entonces ahora sí, los que montaban esos caballos que antes eran ecus, pero que ahora ya eran caballos, se empezaron a llamar caballeros. Y de ahí nacen palabras, ¿no? Porque a estos caballeros que eran de la nobleza, se les asocian todas las cualidades, ¿no? Eran bien parecidos, eran de buenos sentimientos, eran nobles, eran defensores de las causas perdidas. Y entonces todo eso hace que ahora en el lenguaje tú hables de la caballerosidad. ¿Te fijas? Porque sí lo decimos mucho, claro. Decir, hay que tener caballerosidad. Y eso que se refiere a tener buenos modos. Y bueno, pues simplemente cuando vamos al baño, nosotros pues buscamos el baño de caballeros, ¿no? Ya ni siquiera tenemos caballo, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, pero te digas como que es una huella que quedó muy marcada, ¿no? Entonces, porque por muchos años era la asociación del personaje distinguido con el caballo, no los podías separar. Y hay expresiones curiosas, ¿no? Por ejemplo, si tú te montas en un burro, tú dices, me voy a montar en burro. O en un camello, voy a montarme en camello. Pero curiosamente, el caballo es el único al que no dices me voy a montar en camello. Digo, en caballo, mejor dicho, dices, voy a montar a caballo, ¿verdad? Si se fijan de ese detalle, ¿verdad? ¿Por qué? No sé exactamente, otra vez no sé explicarlo, por qué se dio exclusivamente eso para el caballo, pero debe ser un reflejo de lo importante o de lo especial que era el caballo para los hombres durante, ya no digo siglos, milenios. Así es. Arturo, este tema da para mucho y mucho más, así que te quedarías con nosotros otro bloque más. Ah, perfecto. Nos acompañas a una pausa y regresamos con más sobre caballos. Y claro, sobre la trivia también. Ahorita la vemos, claro que sí. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de este tema que da mucho y mucho de qué hablar, pues se trata de caballos. Increíble la cantidad de palabras que nos han dejado los caballos. Es que, mira, también, por otro lado, si nos fijamos bien, en el medio, bueno, hay principalmente 3 palabras claves que se refieren a los caballos. Una es, bueno, la propia palabra caballo, que ya comentamos. Pero por el lado, digamos, romano, que ya dijimos, ese ecus, que para ellos era, ya dijimos, otra cosa, también ha dejado huellas, ¿no? Porque simplemente se mantiene actualmente cuando quieres, como que conservó esa esencia de ser otro nivel, otro rango, porque todavía lo usamos, ¿no? Si tú te dedicas digamos, a entrenarte para montar a caballo y hacer suertes y todo, no le llamas de otra manera más que equitación.
¿verdad? Entonces, para practicar la equitación ya te da un cierto estatus, ¿no? Ya no montas cualquier caballo, tiene que ser un equus, el equus romano, aunque ya no le digamos así. Y de allí pues viene toda la palabra ecuestre, lo que tiene que ver con caballos. Y una curiosidad, fíjate, cuando el caballo desplazó al equus en el lenguaje, pues ya no fue equus, fue caballo. Pero ¿qué pasaba con las hembras? En latín, en cierta manera, así como se decía caballos, pues también le llamaban caballa, vamos a decirlo, el equivalente a la hembra. Y a la hembra del equus le decían equa. Bueno, de ese equa que se fue distorsionando fue que nace la palabra equa, yegua. Entonces, por esa razón, ahora a la hembra del caballo no le decimos caballa, le decimos yegua. Como que ahí el equus sí se mantuvo escondidito y derivó en yegua. Entonces, ciertamente, pues ya nadie va a decir caballo. Y bueno, también tenemos la palabra griega hipos. Hipos quiere decir en griego caballo. Y también lo usamos en ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del hipismo, o sea, de competencias hípicas, también ya algo más elegante, el hipódromo. ¿Hipódromo qué significa? Pues algo así como camino de caballos, o sea, donde hay una carrera de caballos. Entonces, propiamente eso significa hipódromo, carrera de caballos. Entonces tenemos 3, hipos, griego, que por cierto de ahí se deriva la palabra Felipe. Felipe quiere decir filos, amigo, hipos, caballo. Literalmente en griego Felipe significa el amigo de los caballos. Para que vean que hasta en los nombres de personas se ha manifestado esa herencia griega. Y bueno, también tenemos otros nombres para los caballos, también cuando decimos el corcel. Generalmente, ¿quién monta los corceles? Pues generalmente es el príncipe que va en un corcel blanco, en un corcel negro, pero también tiene cierto nivel, ¿verdad? El corcel. No cualquiera monta un corcel. ¿Y de dónde viene esta palabra corcel? Nos llegó el francés, pero en su esencia ese cor significa carrera. Entonces, corcel es el que corre mucho, es veloz, tiene la característica de ser muy veloz. Entonces, corcel etimológicamente significa el corredor, el que es muy veloz. Que es una de las características que se aprecian mucho en los caballos, ¿no? Que sean rápidos. Y porque el que no lo es tanto, pues es menos apreciado. Entonces, de hecho, de ahí viene también ese dicho por ahí relacionándolo, que el miedo no anda en burro, en el sentido que cuando quieres huir no necesitas un burro, necesitas un caballo que te saque rápido del problema. Y hablando también de palabras elegantes, Arturo, que ya se nos terminó el tiempo, pero igual y después nos lo comentas, la palabra rejoneo. Sí, que tiene que ver en el ambiente del toreo, ¿no? Ese tiene, si quieres otro día lo explicamos con más calma, pero tienen más que por el caballo, tiene que ver con el rejoneador original, que era el instrumento que usaba. Pero bueno, eso nos llevaría por otro caminito que si quieres pues lo tomamos para explicarlo con más detalle. ¿Y en cuanto a la trivia? Y en cuanto a la trivia, hubo varias personas y la mayoría contestaron que es la palabra inconsciente la respuesta correcta. Si la podemos volver a poner. Pero la A o la B. Pero ¿cuál A o la B? Cuando alguien pierde el sentido se dice que está A, opción A, vaya inconsciente, opción B, inconsciente con S y con C, y opción C, ambas son correctas. Y contestó la mayoría que la opción es B, inconsciente con S y con C. Bueno, así la respuesta sería muy rápida. Efectivamente es la B, pero es que esto ya realmente lo agarré de pretexto para explicar algo que es bien curioso. Si tú buscas en el diccionario la palabra conciencia, ya no consciente, conciencia, la vas a encontrar de las dos formas, nada más con C y también con SC. Entonces eso a veces provoca dudas, decir, a ver, pues entonces ¿cuándo es una y cuándo es la otra? ¿O siempre es igual? Y lo curioso es que no siempre es igual. Si tú te refieres a consciente con SC, eso exclusivamente se refiere a los sentidos, al percibir. Entonces, tener conciencia con SC es saber que tú estás aquí, que es viernes. Sí es viernes, ¿verdad? Sí, eso sí lo sabemos y lo tenemos bien consciente. ¿Verdad? Ese es con SC. En cambio, la conciencia con C es más amplia. Aparte de significar eso mismo,
Eso sí, exclusivamente con pura C, significa ese conciencia relativo a lo moral, a lo distinguir entre el bien Al y entre el albedrío. mal. Sí, cuando tú dices, híjole, tengo un remordimiento de conciencia, esa es con C. No, esa no la puedes poner con ese C, porque estás en un dilema moral. O sea, hay algo que hiciste y que tú crees que está mal, y eso es problema de conciencia con C. Y el consciente con ese C es exclusivamente para algo más físico, más de percepción. ¿sí? Nada tiene que ver con bien y mal. Sería como que la manera de pensar con C sola. Sí, pero relacionado a un juicio de bien o mal, ¿verdad? Y el inconsciente de lo que los psicoanalistas hablan sería con S y C. S y C porque tiene que ver con una percepción del mundo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto cuando lo llevas al adjetivo, ahí es donde está la curiosidad, que el inconsciente solamente existe con SC y no existe en el diccionario la palabra inconsciente con C. Cosa curiosa porque debería existir. Bueno, si no tener la conciencia con C, pues sería un inconsciente, ¿verdad? Entonces yo creo que para no errarle, lo que se recomienda es, si usan conciencia nada más con C, la palabra conciencia, nada más con C, ahí no le fallan, porque esa significa todo, la parte moral y la parte de percepción. Okay. Y consciente con ese C está bien aplicada si es para percepción del mundo, pero mal aplicada si es para percepción de juicio moral. De bien o Solamente mal. para percepción, con ese C. Inconsciente, pues siempre con ese C. Eso es lo que así estableció el Inconsciente. diccionario. Inconsciente Ok. siempre con ese C, que es la B, entonces correcto, como lo dijeron. Ok. Muy bien. Bueno, sí le aprendió ya la gente ya. Esperamos no haberlos confundido. Si no, Con- pues pónganse en contacto con nosotros.